Buenos días, vamos a esperar unos segundos más para que todos vayan ingresando a la plataforma. Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una nueva Open Lecture de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, en conjunto con Sesgos. Estamos dando continuidad a una serie de conferencias donde intentamos explicar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y nos vamos a focalizar fundamentalmente en la pandemia, el efecto de la pandemia, en las elecciones y en la relación de China, pero por supuesto, como esto es muy dinámico, se han agregado nuevas variables en las últimas semanas que todo el mundo observó. Entonces en ese sentido creo que vamos a conversar sobre otros temas, además del nombre que está en la conferencia. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Pedro Eason y a Sesgos por tener esta especie de asociación, Pedro, ya de realización de conferencias con la Universidad Católica. Estamos muy contentos, y en especial hoy, porque tenemos la posibilidad de tener a verdaderos expertos que expliquen sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y ya le doy, la bienvenida y le agradezco la participación a Andrés Vinelli, que nos acompaña, y voy a leer brevemente el currículum de Andrés, porque es muy extenso, pero sí quiero que dimensionen a quién tenemos en el día de hoy como expositores. Andrés Vinelli es vicepresidente del Center for American Progress, es profesor de la Escuela de Negocios de Georgetown University, ha sido asistente especial de National Association of Securities Dealers, que es una asociación nada más y nada menos que se encarga de regular los aspectos vinculados con el Nasdaq. Entonces, eso daría, Andrés, para una conferencia aparte, pero bueno, veremos. Andrés es máster y PhD en Public Policy en Harvard University, y licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés. Andrés, muy bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias, Ignacio. Después tenemos como expositor a Pedro Eason, que muchos de ustedes ya lo conocen, es cofundador y director ejecutivo de Sesgos, que es el Centro de Estudios de Sociedades Abiertas, es profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente de la OR, es doctorando en Ciencia Política de la UCA, en Argentina. Además, Pedro tiene un máster en Teoría Política del London School of Economics, y es máster en Economía y Ciencia Política de SEADE de Argentina. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Pedro, un placer tenerte con nosotros. Es un gran placer para mí, Ignacio, compartir este evento con la Universidad Católica y con la generosa presencia de Andrés Vinelli. Gracias, Pedro. Bueno, ya vamos a explicarles cómo va a ser la estructura de la conferencia. Yo voy a dar unas breves palabras de introducción, y después va Andrés a hacer la exposición central, y va a cerrar después Pedro. La idea es que vayan haciendo consultas y preguntas durante toda la conferencia, y unos minutos antes de terminar, la idea es poder tener un diálogo y aprovechar el conocimiento de nuestros expositores. María Eugenia Pereira, a través del chat, está tomando las preguntas, que después, ¿qué tal, María?, nos va a leer, y vamos a poder discutir al final sobre las dudas que vayan generando las presentaciones. Yo, la verdad que quiero ser muy breve, porque no quiero sacarle tiempo a nuestros expositores de hoy. Sí, debo reconocer que no me deja de sorprender el dinamismo de la dinámica de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Yo creo que hemos quedado todos de cierta forma sorprendidos por el debate del otro día, hay que decirlo. Eso agregó, me parece, más allá de lo que están indicando las encuestas, sin entrar en quién ganó, quién perdió, yo creo que la preocupación es sobre lo que ha ocurrido en general, la discusión de fondo, la modalidad, las formas. Eso es lo que a uno no le gusta nunca ver en un debate político, en ningún país, por supuesto, pero mucho menos en un país de la relevancia de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la importancia de la institucionalidad. Entonces allí hay algo que seguramente van a abordar con más profundidad tanto Andrés como Pedro. Me gustaría que así sea, porque es un tema que yo creo que muchos en Uruguay han visto el debate, han quedado preocupados en ese sentido, pero eso se le agregan todo lo que es esta discusión sobre la Corte Suprema de Justicia, que es
algo que también debemos seguir de cerca. Y bueno, ahora más recientemente, cómo la enfermedad, el hecho de que Trump se haya contagiado de COVID-19, qué implicancias va a tener eso, o puede ya tener eso en las elecciones, ¿no? Y en el proceso electoral. Esas son como las nuevas variables de lo que está ocurriendo, que no paran de aparecer otras, pero ahí tengo tres que seguramente tanto Andrés como Pedro van a conversar. Con respecto a lo que es, cómo estoy viendo Estados Unidos y América Latina, Estados Unidos a nivel internacional, yo creo, por lo que he leído y por lo que están comentando algunos gobernantes, hay una apuesta al cambio en Estados Unidos y yo diría que ya de por sí eso es un error. ¿Con qué digo me refiero a la apuesta al cambio? No estoy diciendo quién va a ganar o pensando en que hay una apuesta que cambie. Hay una apuesta que a que si Biden accede a la presidencia, va a cambiar la política exterior estadounidense en el fondo. Y ahí es donde yo quisiera discutir con Andrés y con Pedro, que yo pienso que no es así en los grandes temas. Yo creo que la puja por el liderazgo internacional entre China y Estados Unidos vino para quedarse. Me parece que eso es un consenso entre republicanos y demócratas, y es una discusión que tenemos que tener, porque algunos creen que vamos hacia un mundo distinto si gana Biden, que es lo que están diciendo las encuestas, hay que ver después el voto oculto y todas las decisiones que pueden darse, pero me parece que allí hay una simplificación de algo mucho más complejo que viene de antes, que también lo observamos en la OMC, porque el cuestionamiento al órgano de apelaciones del sistema de solución de diferencias de la OMC, esto viene de Obama, esto viene de antes. Y también las tensiones o el estrés, por decirlo de cierta forma, de Estados Unidos con respecto a su vínculo con los organismos internacionales, ya no solo los de cooperación, sino también los vinculados con seguridad, viene de antes. Entonces, ahí está una pregunta que es clave, si es que va a cambiar o no va a cambiar. Yo sí diría que si gana Biden, cambiarían las formas de cómo desplegar esa política internacional en los grandes temas, pero no cambiaría el fondo. Eso por lo menos es cómo lo estoy observando con respecto a China, con respecto a la OMC. Sí tengo expectativas de que podría mejorar un poco más la relación con Europa, que entiendo que es clave la relación con Europa, y cuando hablo de la relación con Europa, hablo también la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto de Medio Oriente. Entonces, y por ejemplo, con su posicionamiento con respecto a la OTAN. Creo que en una situación compleja de una Rusia que nos da señales cada vez más complejas, cada vez más delicadas, en cuanto a cómo está observando las relaciones internacionales, con lo que está ocurriendo también con la política exterior de Xi Jinping, que muestra signos nuevos y que también debemos atender con preocupación. Me parece que lo clave con Biden, si se da ese cambio, sería el vínculo Estados Unidos-Europa. Y eso a mí me daría tranquilidad, debo reconocer, porque ese vínculo que hoy no está funcionando me preocupa realmente. La debilidad de Europa me preocupa, el aprovechamiento de algunos actores de lo que está ocurriendo con el Brexit me preocupa, porque, bueno, no sé qué piensan Andrés y Pedro, pero como latinoamericano, yo siempre quiero ver a una Europa fortalecida. No quiero ver a una Europa, me parece que es un aliado para nosotros muy importante en los grandes temas de la agenda internacional, en derechos humanos, en medio ambiente, en reforma de organismos internacionales, en cooperación. Allí hay vínculos que romperlos serían muy delicados. Eso con respecto a Europa. Hay un comentario también vinculado a América Latina, ya para ir cerrando. Yo sigo pensando que no vamos a estar en el centro de atención si hay un cambio en Estados Unidos, en la administración. América Latina no va a seguir estando como centro de atención. Sí hay un cambio de estrategia de Trump con respecto a América Latina en cuanto a marcar un poco más de presencia. Esto tiene que ver con lo que ocurrió con el BID, pero no necesariamente porque exista, a mi entender, una visión de largo plazo de la relación de Estados Unidos con América Latina. Para mí, seguimos siendo poco importantes para Estados Unidos, la región sigue siendo poco importante, allí ha habido una especie de coincidencia con algunas potencias regionales que no son menores para Estados Unidos, como por ejemplo este alineamiento casi automático de Bolsonaro con Trump, que, atención, en algunos temas me preocupa, yo no creo en los alineamientos automáticos, creo en las definiciones estratégicas de parte de los países.
pero allí hay un acercamiento muy fuerte de Bolsonaro a Trump, que tienen relación con China también. Yo creo que parte de los pasos que ha dado Estados Unidos con América Latina en los últimos tiempos, con la administración de Trump, tienen, y creo que esto también tiene que ver con el BID, tiene que ver con China, no tiene que ver con nosotros. Y esto es algo que creo que sería bueno, importante discutir, por lo que puede ocurrir con un eventual cambio de administración. Allí pueden darse algunos ajustes con Venezuela y con Cuba si se da un cambio de administración, pero yo igual también entiendo que serían menores. El problema de Venezuela va a seguir persistiendo si gana Biden, porque es un problema mucho mayor, y es en Estados Unidos que no se quiere involucrar más allá de lo razonable en este conflicto interno, y ya no solo interno, ¿no? Porque sabemos que allí hay intereses internacionales, y tampoco creo que con Cuba se den cambios sustanciales. Me parece que América Latina entonces debe ser muy cuidadoso en apostar a un cambio en Estados Unidos, gane quien gane. Debe pensar en tener una buena relación con esta gran potencia, pero mirando siempre a otros actores internacionales para equilibrar. Necesitamos tener más aliados y no, en este momento no es bueno, no sería recomendable a mi juicio, los alineamientos automáticos. Así que bueno, Andrés, Pedro, por ahí me quedo. La idea era adelantar algunas cosas que seguramente ustedes también van a abordar, para profundizar un poquito más en cada uno de estos puntos. Así que Andrés, te doy la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Pedro, y a quienes han organizado este evento. Encantado de estar aquí, es un honor. Bueno, yo quisiera aprovechar estos minutos para dar un panorama un poco general acerca de la economía en Estados Unidos y para luego entrar en la cuestión política, que es tan pintoresca, ¿no?, en estos días. En cuanto al tema de las relaciones internacionales, sí, estamos hablando de un cambio más en el cómo que en el qué. Yo estoy de acuerdo con tus comentarios, Ignacio. Luego podemos hablar un poco más en profundidad, pero yo creo que el cambio va a ser en volver perdón, ¿se está viendo la pantalla que estoy compartiendo? Bien. Sí, perfecto. El cambio yo creo que va a apuntar más a volver a la diplomacia un poco más tradicional, con los actores tradicionales, con la diplomacia jerarquizada, digamos, volver al multilateralismo, volver a la construcción internacional, resaltar a los aliados tradicionales de los Estados Unidos frente a estas nuevas alianzas sui generis, por ejemplo, con Rusia. Y en cuanto a China, yo estoy muy de acuerdo que el problema sigue ahí. Hay una cuestión de ser adversarios, ¿no?, y que es distinto a ser enemigos, y entonces eso es un tema que hay que manejar, y por lo que yo puedo observar desde mi pequeño lugar, yo creo que los problemas siguen ahí, ¿verdad? Son problemas que trascienden una administración o dos administraciones, sino que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, con cuestiones de derechos humanos, con cuestiones de propiedad intelectual, con cuestiones de cómo se gestiona un capitalismo a la China, que tiene que ver, que es un capitalismo burocrático, distinto al que estamos acostumbrados. En fin, tiene una serie de aristas que no quisiera aburrirlos en este momento, pero quién sabe, luego conversemos sobre eso. Pero bueno, volviendo al tema más bien de Estados Unidos propiamente dicho, quisiera compartir un par de gráficos que me parece que pueden ser ilustrativos. Hay tres mensajes que yo quisiera dejarles a ustedes antes de entrar en los detalles. El primero tiene que ver con que, por lo menos en Estados Unidos, y yo creo que en general, como el manejo económico del tema del COVID está muy relacionado al manejo de la salud. Yo creo que son dos cuestiones que no pueden ser tratadas de manera separada. Si te va bien en uno, te va bien en lo otro, lo cual a veces no es tan intuitivo, ¿no? Ese es mensaje número uno, por lo menos a mi criterio. Mensaje número dos, que en Estados Unidos se está dando una recuperación de la economía, pero la recuperación de la economía tiene forma de K. No es una B, no es una U, no es una L, es una K. ¿Qué quiere decir eso? Que a algunos le va muy bien y a otros le va muy mal en esta cuestión. Algunos se van para abajo, como la pata de la K. Entonces vamos a hablar un poquitito de ese tema. Y tercero, el tercer mensaje que quería que les adelanto,
es que hasta ahora la recuperación ha sido por ascensor. Subimos por ascensor. ¿Qué pasa ahora? Nos quedamos sin luz, vamos a seguir subiendo en escalera. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces, para tener un poco atrás, aquí yo quería compartir el tema de los casos nuevos en Estados Unidos del tema de COVID. Y este tema ha sido mal manejado en Estados Unidos. Bueno, dejémoslo ahí, digamos, el tema, pero no ha sido bien manejado, no ha sido manejado como en otros países de la impronta de Estados Unidos, y mucho menos con países que han hecho las cosas bien, como Uruguay, por ejemplo. Siempre puede haber críticas, siempre se puede mejorar, pero realmente en Estados Unidos ha habido una combinación de factores que ha jugado realmente en contra, y es un tema que está ahí, sigue ahí, y se está poniendo peor en los últimos días, no mejor. Este es un gráfico que termina a principios de septiembre. A fines de septiembre se puso peor la cuestión, por varias razones que, bueno, les puedo detallar si les interesa. Este es el gráfico, quién sabe, más importante aquí, que es el tiempo que la gente pasa fuera de sus hogares en Estados Unidos, ¿está bien? Y se ve como en marzo, cuando todos nos agarramos del julepe tremendo del COVID, nos guardamos en nuestros hogares. ¿Está bien? Y a medida de a poquito empezamos a salir, y para la época del verano de acá en Estados Unidos y el invierno de allá en Uruguay, la gente encontró como una nueva manera de vivir, por lo menos por ahora, y nos quedamos plantados en un lugar nuevo, donde algunos salen, otros no, salimos un rato, en fin. Pero esta es una situación, digamos, que se dio de rebote y después de llegar a un nuevo equilibrio, seguramente temporario. ¿Está bien? Le muestro esto porque va al tema del consumo. Lo más importante que pasó en la economía no fue tanto el cierre de las fábricas como se pensaba en un momento al principio, la ruptura de las cadenas de distribución, de valor agregado, eso también se dio, pero lo más importante que explica el comportamiento de la economía, a mi criterio personal, tiene que ver con lo siguiente: el consumo personal. ¿Está bien? Esto es una fotografía día a día del consumo por tarjeta de crédito de la gente. ¿Está bien? Algunas compañías de tarjeta de crédito compartieron unos datos, y estos son los datos analizados del consumo a nivel diario en tarjeta de crédito, que no sé si ustedes saben, pero más o menos 2/3 de la economía americana es el consumo de la gente. ¿Está bien? El resto es el gobierno, las empresas, la mar en coche. 2/3 el consumo. Entonces el consumo explica casi todo. ¿Está bien? Y también 2/3 del consumo tiene que ver con el consumo de servicios. O sea, la mitad de la economía americana es el consumo de servicios. ¿Está bien? Esto es una especie de película de cómo la gente consumió en Estados Unidos. Venía consumiendo, taca, se declara la emergencia nacional, un derrumbe total del consumo, se queda ahí planchado, y más o menos para el 15 de abril, el gobierno empieza a implementar una serie de estímulos a la economía muy, pero muy fuertes, realmente muy fuertes, algo nunca visto en la historia de Estados Unidos, y yo creo que del mundo, de la humanidad, me atrevo a decir. Se hicieron un montón de cosas. Por ejemplo, se extendió el seguro de desempleo en cuanto a duración y en cuanto a generosidad a la gente. Se le mandó a muchísimos hogares, a la gran mayoría de los hogares, salvo los hogares muy pudientes, cheques con miles de dólares, está bien, para cada familia, para ir aguantando el chubasco, ¿no? La tormenta. Y otras cosas igualmente importantes y de igual magnitud. Y ahí se ve de manera muy clara: el día que empiezan a llegar los cheques, la gente empieza a gastar, se vuelve a la normalidad, ¿está bien? Y eso es lo que nos salvó de este profundo pozo en el que nos metimos, por lo menos por un momento. Se ve ahí el cambio del consumo personal, y de nuevo se ve que, digamos, esa cuerda se empezamos a quedar sin batería, sin pila, ¿está bien? Y la cosa se empieza a estabilizar para el verano de acá, ¿está bien? Pero estos son los famosos promedios. Los promedios, ya sabemos, ustedes lo estudian en la universidad, que muchas veces ocultan realidades mucho más complejas, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, quiénes se vieron beneficiados con este consumo, o sea, ¿a dónde consume la gente? Muchos consumieron en lugares como Amazon, ¿no? Uno entra a Amazon
y compra las cosas que antes, bueno, no quiero ir al supermercado, compro por Amazon, no quiero ir a la ferretería, compro los bulones por internet, total, no pasa nada, ¿no? Entonces, hay algunas grandes empresas que se vieron muy bien favorecidas. De repente, no sé, Zoom, está bien, estamos usando Zoom, de repente se convirtió en algo, bueno, la empresa Zoom le está yendo fenómeno. Entonces, hay algunas empresas, mucho de tecnología, que se vieron muy beneficiadas con eso, no hay ningún problema. Ahora, si uno ve cómo le va a las pequeñas empresas, esto es lo que pasó con las pequeñas empresas. Hubo una recuperación, pero el bombazo fue tremendo, bajó 40% el consumo de las grandes empresas. Se quebraron un montón. Y la cosa levantó y después empezó a bajar, lo cual es muy duro. ¿Está bien? Estas empresas están siendo el bombo. Hay una destrucción muy, pero muy fuerte. Y esta no es la destrucción creativa del capitalismo yendo para adelante. Es una destrucción que tiene mucho más que ver con que se vino un huracán y después vino un incendio, las 7 plagas bíblicas, digamos. Esto no es causado por la humanidad, es muy difícil asegurarse frente a estas cosas. Es realmente algo totalmente externo. Pero está teniendo un efecto devastador en cierta parte de la economía, esa es la clave, cierta parte de la economía. Ahora vamos a ver en cuanto a la gente, quiénes están laburando y quiénes no, quiénes trabajan y quiénes no. Hemos visto básicamente que el desempleo subió muchísimo y después bajó bastante, ¿está bien? Llegó al 15 y pico por ciento, que en realidad por cuestiones técnicas es más tipo 20, y ahora está en 7.9 en la última medición, pero hay un montón de gente que se está yendo del mercado laboral, que ni busca. ¿Está bien? Y eso también tiene que ver con la cuestión de que no se volvió bien a clases, entonces mucha gente, soy profesional, hago mi trabajo, hago alguna vez alguna charla como esta, y estoy de papá ayudando a mis 2 hijos, es dificilísimo, bueno, todos lo sabemos. O los que no lo saben lo ven bien de cerca. Pero mucha gente directamente se quedó en su casa y ni busca trabajo porque no puede, o porque piensa que no hay trabajo, o porque tiene otras obligaciones. Mire, pero ¿cómo se distribuye todo esto? ¿Está bien? ¿Quiénes son los realmente afectados? Es la gente con salarios bajos. Es la gente con salarios bajos. La gente con salarios altos, más de $60.000 en Estados Unidos, que es más o menos un poco arriba del promedio del salario, esa gente ni se mosqueó, no ha perdido su empleo. Esa tiene que ser gente que tiene trabajos como el que yo tengo, que es de analizar las cosas. Yo agarré mi computadora, me fui a casa y sigo trabajando de manera más o menos normal. Ahora, si uno es repartidor de pizzas o camionero, o está barriendo el piso de una escuela, ese trabajo no se puede hacer en su propia casa, ¿no? Entonces, ahí lo que se ve es un enorme impacto en cuanto al desempleo para esa gente. El desempleo en Estados Unidos subió muchísimo, y subió muchísimo más que en otros países comparables. Yo no quiero entrar mucho en este tema, pero es un desempeño bastante malo de la economía americana. Y lo que se ve es que las quiebras de un montón de empresas como restaurantes, shoppings, peluquerías y demás, algunos de esos cerraron y buenas noches, no vuelven. ¿Está bien? Entonces, para redondear un poco el concepto y vamos a otro, se hizo un montón de cosas en cuestiones de política fiscal, realmente mucho más que la crisis que hubo hace 10, 12 años, la crisis financiera. Se hizo eso, pero se multiplicó varias veces porque aprendimos de lo que funcionó y de lo que no funcionó. En ese sentido, el sistema funcionó bien. Alguien que aprendió muy bien es el Banco Central acá en Estados Unidos, la Reserva Federal, que básicamente tiene las tasas en cero y empezó a comprar bonos a diestra y siniestra. Básicamente, si vos tenés un tipo de bono, lo está comprando el gobierno. Los propios bonos del gobierno, incluso bonos corporativos. Acá en Estados Unidos, los estados y las municipalidades emiten bonos para financiarse las obras públicas. También andan comprando eso. Bueno, es polémico, pero lo que han hecho es comprar a diestra y siniestra esto, lo cual ayudó a que básicamente las tasas de interés en las que se toma el gobierno
es cero, perdón, es negativo, son negativas hoy día. O sea, uno le paga al gobierno para que te guarde la plata y que no se fume. Entonces hay un gran incentivo, básicamente, a aumentar el gasto público, ¿no? Es un tema, de nuevo, polémico, y luego podemos hablar de si esto es bueno, es malo, en qué circunstancias, en fin. No hay tiempo en este momento, pero podemos conversar de eso si a ustedes les interesa. Otra cosa que ha pasado es que la bolsa bajó mucho y después rebotó y se fue para arriba, una locura. ¿También? Entonces, la bolsa hoy día, y yo desafío a cualquiera que piense si realmente hoy día estamos mejor que lo que estábamos en febrero de este año. Hemos tenido las 7 plagas bíblicas y el mercado dice que estamos igual o mejor que lo que estábamos antes. Medio loco, pero podemos hablar de nuevo. ¿Qué es lo que explica eso? Yo creo que hay explicaciones. Puede ser algo exagerado, pero no es algo totalmente inexplicable. Y tiene que ver con que justamente cuando la Reserva General nos inunda de liquidez y de plata en el mercado, sobre todo a la gente que tiene acciones, en algún lado hay que poner esa plata, ¿no? Y si las tasas son cero, y si los bonos no rinden, en algún lugar hay que ponerlo, y los lugares esos son la bolsa o los bienes inmobiliarios. Los valores inmobiliarios también han aumentado mucho, yo creo que en parte relacionado con esto, y que las hipotecas están muy baratas. Entonces hoy día se puede endeudar a 30 años por menos del 3% de interés anual aquí en los Estados Unidos. Entonces la gente dice, bueno, este es el momento, me compro mi primer hogar, o ahora que estoy mucho tiempo en mi casa, voy a ver si puedo agrandar, poner una piecita al fondo, o comprarme una casa más grande en las afueras, donde ahora voy a estar más cómodo. En fin, se genera una serie de dinámicas donde hay mucha gente que realmente se ve favorecida en su estilo de vida, incluso en su riqueza, y bueno, y hay una enorme mayoría de la gente que está mucho peor de lo que estaba antes, porque está expuesta a no poder trabajar, y si va a trabajar tiene altas condiciones de infecciosidad, se puede contagiar de esta peste que está fuera de control, aquí en los Estados Unidos, por lo menos. Y hay, digamos, bueno, en cuanto a un par de cositas más, y ahí ya paro. ¿Quiénes son la gente que tiene acciones en Estados Unidos? La mitad de la riqueza en acciones está en el 1% de la población, ¿está bien? Y prácticamente todo el resto está en general el primer decil de la población, ¿está bien? A lo que voy con esto no es hacer una editorial acerca de si esto es justo o no es justo, sino lo que quiero resaltar es que cuando uno dice, bueno, la bolsa sube, y eso afecta a un segmento de la población, básicamente a la gente que no está en problemas hoy día. Entonces, cuando uno dice, bueno, por lo menos la bolsa sube, eso es algo que ayuda a gente que bien o mal, pero realmente no necesita esa ayuda, ¿no? Eso no tiene un correlato, por lo menos directo, en la mayoría de la población, ¿verdad? Dos cositas más. ¿Por qué digo que subimos hasta ahora en ascensor y que nos quedamos sin luz y que ahora va a haber que subir el resto de esta recuperación en escalera? ¿Por qué digo eso? ¿No es muy fuerte? ¿En qué se basa? Bueno, esto es una de las cosas que aprendimos de la recesión que pasó hace 10 años. Básicamente, vieron todas estas respuestas fiscales que se hicieron hasta ahora, ya se gastó esa plata y no se renovó. No se renovó. ¿Está bien? Entonces nos tomamos el cafecito con azúcar, la cafeína y la glucosa ya surgieron su efecto, y ahora viene el bajón. Y bueno, y por ahora inexplicablemente, yo creo, no ha habido consenso para renovar la ayuda, y esto va a traer una serie de problemas. ¿Por qué? Porque la gente se está quedando sin seguro de desempleo, la gente está en la lona y no tiene más seguro de desempleo. Eso se venció a fines de julio, inexplicablemente. Eso no lo entiendo. Quiero que alguien me lo explique, pues no entiendo por qué no se renovó. Pero bueno, la oposición, los demócratas en el Senado, hace como 3 meses votaron una renovación, y el gobierno, uno creería que a los gobiernos les conviene cuando están a la reelección, que la gente tenga dinero en el bolsillo. Bueno, por alguna razón
se han negado, lo cual es muy extraño, sobre todo porque Donald Trump no es un halcón en materia fiscal, es una persona que le mete al déficit y a la maquinita sin ningún problema. Yo no entiendo, quizá por desorganización, no lo sé, pero no se, lo concreto es que no se ha renovado, entonces la gente se quedó sin seguro de desempleo. Y hay otra cuestión que es más técnica, y este es mi último punto, pero quisiera resaltarlo, es que Estados Unidos es un país muy federalista, ¿verdad? Entonces, mucho se gasta y mucho se recauda y mucho sucede, la democracia sucede a nivel local, las municipalidades, los estados, y por ejemplo las escuelas generalmente son manejadas a nivel municipal, ¿está bien? Entonces, todo lo que es escolaridad, todo lo que es la policía, un montón de los bomberos, todo eso es a nivel estatal. Bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, cada uno de los 50 estados americanos, menos uno, tiene una cláusula constitucional que dice vos no podés gastar más de lo que recaudás todos los años. ¿Está bien? Y ahora hay una recesión tremenda, entonces no van a recaudar un pomo. Entonces van a tener que hacer ajustes fiscales totalmente draconianos. ¿Está bien? Echando maestros, echando policías. Bueno, un desastre, porque eso no, si lo podés evitar durante una recesión hay que evitarlo, ¿no? Si no hay más remedio hay que hacerlo, pero si lo podés evitar, y Estados Unidos lo puede evitar. Bueno, ahora se sabe que la causa principal de que se tardó mucho en recuperarse la economía americana en Estados Unidos después de la gran recesión, es porque, digamos, los estados y las municipalidades estaban haciendo ajustes, ¿está bien? Y eso tiraba para abajo la economía. Y ahora va a pasar lo mismo. Es muy probable que pase lo mismo. Y eso hace que la economía tenga un desarrollo mucho menor en dinamismo. Entonces, se vio hasta ahora un gran recupero y ahora para fin de año se está pensando que la economía va a estar creciendo de nuevo en el 3% más o menos, si no hay una recuperación digamos, en cuanto a al desempleo y demás, ¿no? En cuanto a la acción gubernamental. Entonces, se está empezando a subir caminando, ¿no? Y todo esto, bueno, en cuanto a la política, dos cositas. Bueno, soy consciente, le estoy tirando un montón de datos, no sé si esto tiene algún sentido o no, pero en cuanto a la economía, lo que le quiero decir de manera muy, muy, muy rápida es, Trump es un presidente con un piso alto de votantes y con un techo bajo, ¿está bien? Un tipo que polariza muy fuerte, nunca fue popular, nunca tuvo el 51% de gente que dijese Trump. Él cuando gana, pierde, pues gana con 3 millones de votos, creo, abajo, y nunca recuperó eso, ¿está bien? Entonces eso es un caso de estos líderes muy polarizadores, digamos que o lo amás o lo odias, que tanto conocemos en Latinoamérica, ¿no? Por suerte en Uruguay no tanto, creo yo, pero estos líderes, digamos, tan semi-autoritarios, digamos que muchos lo quieren, muchos lo odian, y las encuestas vienen clavadas. Hace varios meses Biden le lleva 7, 8 puntos, y acá ha pasado de todo, pero en el fondo no ha pasado nada. No, las encuestas no se mueven. Recién el debate que ustedes vieron la semana pasada, yo creo que subió 1 punto, creo, o 2 puntos con toda la furia Biden. Si a mí me hipnotizan y me preguntan cuál es la diferencia de votos hoy, yo en mis sueños diría 9 puntos, 9 puntos, eso es lo que yo me imagino. No tengo idea qué pasa con este último drama del COVID positivo, eso no lo sé, pero lo remarcable es que acá no pasa naranja, nada cambia, porque la gente, y no hay votantes indecisos prácticamente. Lo único que va a importar en esta elección, a mi criterio, salvo que pase algo muy terrible con el tema de las infecciones, es que si la gente va a votar, no cómo va a votar, la gente ya decidió. La gente, vos sabes, me gusta Trump o no me gusta Trump, la gente ya decidió por lo general, pero como acá el voto no es obligatorio, la pregunta es quién va a votar, ¿no? Y eso es algo que tradicionalmente ha favorecido a los republicanos por varias razones que podemos conversar cuando ustedes, si les interesa. Entonces la gran pregunta es, si hay alta participación, gana Biden, si hay baja participación, gana Trump. Y ahí es donde estamos. Y perdón que me pasé un poco en mi tiempo acordado, así que le paso al amigo Pedro para que nos hable de política, pero como especialista, yo como observador nomás.
Muchas gracias, Andrés. No, la verdad que un panorama súper completo, además muy interesante entender un poquito los desafíos económicos que estás imaginando va a tener también la próxima administración, sea cual sea, en Estados Unidos el próximo año, ¿no? Lo que estamos todos también pensando que esta pandemia ya termina en diciembre. Esto no termina en diciembre, los efectos van a seguir por mucho tiempo más y vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Así que gracias, Andrés, ya iremos con las preguntas más adelante. Pedro, tu lugar, tu espacio. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Es un gran honor para Sesgos compartir con la Universidad Católica del Uruguay, con la Facultad de Ciencias Empresariales este evento. Es un gran honor la presencia de Andrés Vinelli desde Estados Unidos, con su notable capacidad y con lo que ha estudiado a lo largo de los años y lo que conoce esa economía y esa política, ¿no? Andrés es economista, ha hecho su doctorado en políticas públicas, trabaja en eso, pero es un gran apasionado y un conocedor de la política, por cierto, en los Estados Unidos y en el Río de la Plata, ¿no? Particularmente en Argentina. Yo quería hacer algunos puntos de política doméstica en los Estados Unidos y después intentar desarrollar un par de puntos en la forma más concisa posible sobre las relaciones internacionales de los Estados Unidos con el mundo, particularmente con China y también con nuestra región. Primero, sobre el COVID reciente de este personaje tan bizarro como es el presidente Trump. La real incidencia de su COVID positivo en las encuestas es muy difícil saberlo, no lo podemos saber. Yo estaba pensando en qué medida introducir el tema y desarrollarlo, y en verdad no parece conveniente, ¿no? Hablar sobre cómo podría incidir todo espectáculo que ha dado en los últimos días, entrando y saliendo del hospital el presidente Trump, que ya se encuentra reposando en la Casa Blanca. Sí podemos mencionar el manejo un tanto decididamente irresponsable que ha hecho Trump y parte de sus simpatizantes, confundiendo, yo que soy un liberal clásico, la defensa de los derechos individuales con la negación del problema. Una cosa es que yo pueda decir, señores, por ejemplo, en un lugar que conocemos mucho, la Argentina, cómo se han cercenado derechos individuales, cómo ha habido un abuso autoritario de la cuestión de la pandemia, una cosa que yo pueda decir, y yo creo que se debe decir eso, y otra cosa es ser irresponsable, ¿no? En no llevar un tapabocas, en no promover el distanciamiento social y todo eso. Yo creo que esa es una diferencia que hay que hacer en relación a aquello que no podemos saber, y es en cuánto impactará realmente esta aparición del COVID como positivo en Trump. El otro punto importante en relación a lo que dijo Andrés y en lo que sabemos, al ver encuestas que parecen mostrar una diferencia a favor de Biden que puede ser decisiva, siempre tenemos que tener presente la complejidad del sistema electoral americano. Los Estados Unidos son esencialmente un país federal, lo mencionó Andrés, y nosotros lo sabemos muy bien, y eso electoralmente tiene nombre y apellido. Swing States, el colegio electoral, y particularmente la existencia de estados pendulares, los Swing States en los Estados Unidos. La encuesta puede mencionar, y efectivamente Hillary Clinton le ganó por varios millones de votos a Donald Trump, y en su momento Al Gore le ganó en aquella tan polémica elección a George Bush hijo en el voto popular, pero eso poco importa. Aquí lo que tiene importancia es el voto en cada uno de los estados, y más aún en los estados decisivos, en estos estados pendulares. Y básicamente, por el poco tiempo que tenemos, después lo podemos discutir en parte, tenemos que mencionar a 4 estados claves. Uno es la Florida, este estado tan particular, que es el tercero junto con Nueva York en cantidad de votos electorales. Recuerden, quien gana se lleva todo. Primero California, 55 votos. Después Texas, 38. En tercer lugar, New York y la Florida, 29. Estos 3 primeros estados que mencioné, California, Texas y New York, probablemente estén definidos. Entonces la elección, el punto más importante de la elección probablemente suceda en la Florida. Los otros 3 estados que yo le quería mencionar, bien importante, de menor cantidad de electores, son Michigan con 16, Wisconsin con 10 y Pensilvania nada menos, Pensilvania con 20. Y no es casual, no son casuales estos 3 estados, son parte del Rust Belt, de ese cinturón industrial tan golpeado, ese mítico cinturón industrial ahí, el lindero a los Grandes Lagos,
que hagan en estos 3 estados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, estados que en parte en forma sorpresiva ha ganado Trump y que ahora están en disputas y en donde Biden tiene una ventaja relativamente pequeña, pero ventaja al fin. Es importante notar que Trump ganó la elección en uno de esos 3, creo que en Michigan, por menos del 1%. Y un cambio en las encuestas puede ser decisiva. Otros estados, ¿no? Así que rápidamente tenemos que tener en cuenta, obviamente, las elecciones, las encuestas nacionales, el voto popular, el estado de ánimo en toda la Unión, en todo el país, pero yo les mencioné particularmente en la Florida, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Agregaríamos Nevada, Ohio, este otro estado también ahí del Rust Belt, del cinturón industrial, donde hay 18 electores, en menor medida Arizona y Carolina del Norte, ¿no? Yo les mencioné Texas como estado republicano ya decidido, pero algunos dicen, yo creo que es difícil, pero que puede haber allí una contienda relativamente pareja, al igual que Georgia, ese otro estado con 16 electores en donde generalmente ganan los republicanos. Punto 2, bien importante, yo creo que... y a lo mejor este es un punto central de mi presentación, ¿no? En la fórmula republicana, aquí hay una cuestión de 2 tickets, ¿no? El de Trump y Pence y el de Biden y Kamala Harris. Hay una cabal representación por parte de Trump y Pence de la coalición republicana. ¿En qué sentido? En que Trump es este personaje que ha sido capaz de vigorizar el voto anti-establishment desde un populismo a veces bastante bizarro, y Pence representa esa base, esa dura base conservadora en donde se han asentado los republicanos y han generado una alianza entre esta forma de populismo y la expresión conservadora que un poco tirada a la derecha, más allá de lo que parecía en las elecciones del 2016, donde Trump no era el candidato de los conservadores del Partido Republicano en sí. Paso seguido, una vez habiendo ganado esa elección, Trump lleva a cabo una alianza inédita que yo creo que los historiadores del futuro, cuando analicen estos 4 años, eventualmente 8, pero decididamente estos 4 años, harán particular hincapié en cómo después de darle semejante golpe al Partido Republicano y al establishment, paso seguido, una vez en la Casa Blanca, el populista Trump se sienta particularmente con el Senado conservador y este personaje tan polémico, Mitch McConnell, el líder conservador en el Senado, para llevar a cabo una alianza, ¿no? Y el Senado, repito, es este vector decisivo en la alianza, en esta cohesión, en un punto formidable, cohesión y coalición que ha formado el populista Trump con el conservador Partido Republicano, que se han corrido a la derecha. Esta coalición republicana, nosotros vemos a Trump hacer, y deshacer, y parecer ejercer un poder en forma bastante díscola y muy poco organizado. Mayormente eso no ha sido así. La coalición republicana ha funcionado. E insisto, los historiadores del futuro verán cómo se llevó a cabo una reducción de impuestos, una reducción fenomenal de las regulaciones, cómo se ha atacado al multilateralismo desde la perspectiva comercial que mencionó Ignacio, y que es parte del core del Partido Republicano y también del core conservador del Partido Republicano y ese core populista que ha representado Trump. Y por cierto, insisto, los historiadores del futuro, cuando retrospectivamente vean estos 4 años, verán una alianza muy eficiente en la cuestión en la nominación de una enorme cantidad de jueces, obviamente en el Poder Judicial. Allí reside un aspecto central, yo creo que el principal de lo que quedará en el tiempo de la administración Trump. Y nosotros, mencionó Ignacio, y creo que y también Andrés, sobre esta cuestión de la Corte Suprema, y sabemos, esto es medio pintoresco, no tanto, ¿no? que Trump se contagió el COVID en la nominación en los jardines de la Casa Blanca de una jueza joven conservadora que supuestamente va a ocupar el lugar de esta mítica jueza Ruth Bader Ginsburg, ¿no? El sábado pasado, no este, sino el anterior, no usando máscaras. Es cierto que en los jardines de la Casa Blanca y hubo
sucesión de contagios. Es profundamente, ¿no?, representativo eso, porque allí una jueza conservadora de 48 años que se llama Amy Coney Barrett, muy prestigiosa, con un currículum fenomenal, podría ser la tercera nominada por el presidente Trump a la Corte Suprema. A esta Corte de 9 es algo inédito que un presidente pueda posicionar a 3 miembros. Ya lo ha hecho con 2, el juez Horsax y el bastante polémico también juez Kavanaugh. Es muy posible que incluso en medio de esta situación de COVID, así lo ha dicho este líder republicano en el Senado, el lunes próximo comiencen las audiencias para nominar un tercer miembro de esta Corte Suprema de 9, haciendo que ese principal legado quede por mucho tiempo, ¿no? Si llegara a ser el caso de Amy Coney Barrett en la Corte Suprema, si llegara a nominarse en las próximas semanas, insisto, las audiencias comenzarán la semana próxima, habría una mayoría conservadora de 6-3, siendo insisto, el punto central, más allá de la reducción de impuestos, más allá de la reducción de regulaciones, más allá de la confrontación con China, un punto al que intentaré mencionar después. Será el principal legado, e insisto, no solo en la Corte Suprema de Justicia, sino en los estados inferiores. En los Estados Unidos, obviamente, hay una Corte Suprema, hay circuitos de apelación, y después creo que hay 13 circuitos de apelación y 92 distritos, ¿no? La administración Trump ha sido cuantitativamente importante, no más que otras en sus primeros 4 años, no más que por ejemplo la administración de Bush hijo, un número también muy, muy, muy sustancioso como la administración Obama, pero ha sido cualitativamente clave en una sucesión de nominaciones en los circuitos de apelaciones. Tanto esta jueza, que puede pasar a formar parte de la Corte Suprema, como el primero, en verdad como los 2 anteriores, tanto Gorsuch como Kavanaugh vienen de estos circuitos de los tribunales de apelaciones, no nominados por Trump. La jueza Amy Coney Barrett sí, los otros no, ya anteriormente en los circuitos de apelaciones, pero la administración Trump, junto en esta coalición, el punto central, ¿no?, esta coalición con el Senado republicano, ha sido sumamente agresiva y sumamente eficiente en la nominación y posicionamiento de algo en un sistema republicano, en esa gran democracia que son los Estados Unidos, vital, ¿no? En última instancia será la Corte Suprema quien tendrá casi la última palabra en aquello que quiera tenerla, y serán estos tribunales inferiores que también serán decisivos. Entonces, este punto yo creo que es vital. Ha habido una alianza que ha funcionado en esta coalición de derecha entre el populista Trump y el conservador Pence, y el conservador y la mayoría en el Senado republicano. Por oposición está el otro gran desafío de la otra fórmula, ¿no? Entre Joe Biden y Kamala Harris tenemos a un partido o a una coalición demócrata que también ha girado hacia la izquierda, en donde está el moderado Sanders y la menos moderada Kamala Harris, sin tener en la fórmula un nombre del ala radical, ¿no? Que nosotros representamos en Bernie Sanders, en menor medida en Elizabeth Warren, aún en menor medida en ese alcalde bien popular que corrió en las elecciones, que era Pete Buttigieg, ¿no? Kamala Harris tendrá allí un rol central, porque un hipotético triunfo de Biden lo enfrentará a sus propias limitaciones. Un hombre grande, con algunos problemas, incluso con algunos problemas de memoria, con algunas situaciones en donde parece no estar a la altura de la situación, para decirlo en forma tal vez demasiado contundente. Así que, pero un triunfo de Biden lo enfrentará a las propias limitaciones de él, a las propias limitaciones del espacio que ocupa, un moderado en un partido y en una coalición cada vez menos moderadas. Entonces, a las limitaciones de esa propia coalición, y al rol activo de una coalición republicana que, aún perdiendo, trascenderá a Trump. Ese es otro punto, le pido disculpas, este es otro punto bien importante que tenemos que tomar, a lo mejor no, para no profundizarlo, pero para sí tomarlo. Una derrota de Trump supondrá solo una derrota de Trump, no de una coalición conservadora y populista anti-establishment allí presente, que lo ha encaramado a Trump en la Casa Blanca, pero que trascenderá su hipotética derrota, ¿no? Así que ese es un punto tercero importante. El cuarto lugar, un gran desafío para el presidente Biden, será cómo enfrentar el desafío de China. Entonces yo quería hacer un particular hincapié, lo más rápidamente posible, sobre este rol central que tendrá este personaje, para mí fascinante,
y que hasta ahora no ha tenido, al menos para nosotros desde el sur, no lo hemos posicionado en el lugar que se merece, que es Kamala Harris. Insisto, Kamala Harris, esta fascinante personaje, ¿no? Senadora por el estado más importante, por el estado de California, una persona que creció en las afueras de San Francisco, de una madre hindú, de un padre jamaiquino, que se conocieron en Berkeley, en la defensa de los derechos civiles, que nació ahí en Oakland, en las afueras de San Francisco en 1964, que fue a la Howard University, una universidad en Washington, donde vive Andrés, de la colectividad afroamericana, que después alcanzó su grado de Derecho en la Universidad de California, que fue la primera mujer y afroamericana como fiscal de distrito en su ciudad, en la ciudad de San Francisco, después la primera afroamericana y mujer como abogada general, attorney general, ¿no? Fiscal general en el estado de California, y es la primera afroamericana mujer que forma parte de un ticket de uno de los dos principales partidos, y tiene ese gran desafío que es ponerse a mitad de camino entre el ala moderada y el ala radical de los demócratas. Un desafío que no se lo deseo a nadie, pero que probablemente sea Kamala Harris, que es una persona muy inteligente, muy combativa, muy ambiciosa, que a sus 56 años se encuentra posicionada con las virtudes y defectos que se supone que supone posicionarse, repito, a mitad de camino entre el ala radical y el ala moderada. Puede ser ese puente, e insisto en el papel de Kamala Harris, porque ante un Biden presidente con 78 años, con los problemas que acarrea, uno ya no solo puede pensar a Kamala Harris como la candidata demócrata a presidente en ese hipotético escenario dentro de 4 años, sino como una persona crecientemente importante, crecientemente decisiva en el corto mediano plazo. Y allí tendrá el desafío de su vida, ¿no? Lidiar con aquello que está desangrando a los Estados Unidos, que es la identity politics, esta cultura de la cancelación, la cancel culture, tan presente en esta izquierda radical, que a veces parece con esa tentación de salirse del Partido Demócrata. A mitad de camino, Kamala Harris será ese puente que intentará construir un lazo entre ese ala radical, cada vez más radicalizado, que está tan presente, lo vemos tan presente en las universidades, en los medios de prensa, ¿no? Yo hoy les cuento una anécdota, hoy tratando de ver qué estaba pasando literalmente hoy en los Estados Unidos, entré al New York Times y después dije, pero caramba, uno no puede entrar al New York Times para saber lo que está pasando en los Estados Unidos. Es como entrar en Fox News hoy. Ha habido un proceso de radicalización en donde uno lee el New York Times, prende CNN o prende Fox y más que informarse se desinforma. Yo les pido que hagan la prueba decididamente aún más CNN que el New York Times, ¿no? Han sufrido o han llevado a cabo un proceso de radicalización de tal forma que uno entra allí y es la contracara de Fox, entra más que para informarse, para desinformarse. Así que yo leía los titulares hoy del New York Times y ha perdido ese prestigio de diario progresista que informa. Es ahora un conjunto de personas y de periodistas y de OPED, de analistas, que simplemente pasan su posición mayormente radical, básicamente parecen más que un medio de prensa, un medio en campaña, ¿no? Y efectivamente se han transformado en eso. Y en esta dinámica, en este país donde esta identity politics desangra gran parte de los Estados Unidos, en esta lógica de esta cultura de la cancelación que ha hecho mella y se ha posicionado y consolidado en este ala radical y izquierdista del Partido Demócrata, repito que hay un papel central para esta persona que no la conocemos del todo, ¿no? Y que yo creo que ya la vamos a conocer decididamente, si las encuestas tienen razón y la fórmula demócrata llegara a la Casa Blanca. Hay un papel decisivo por edad, por la edad de Biden, digo, ¿no? Y por el rol de Kamala Harris, probablemente en el corto plazo, ya ni siquiera en el mediano plazo de estos 4 años en el poder. Es un puente, insisto,
Y allí se juega su futuro, obviamente, su futuro político y probablemente una parte importante de lo que pase en los Estados Unidos en los próximos años, en la capacidad de ser ese puente, de estar lo suficientemente alejado de la posición de Biden, más moderado, pero también de la de Bernie Sanders, para generar una coalición que, en espejo a esta coalición republicana entre populistas y conservadores, pueda pasar una agenda eficiente y que consolide un conjunto de políticas un conjunto de políticas razonables. Sé que no tenemos tiempo, yo quería mencionar, si ustedes pueden, les recomiendo enormemente la discusión entre Kamala Harris y Joe Biden en el primer debate de precandidatos, allá por junio 27 del 2019. Kamala Harris como precandidata a presidente, después se baja antes de que comiencen las primarias, pero toma como estrategia apuntar a Joe Biden y mencionarle lo que ella sufrió, un Biden que hace más de 40 años que está en Washington, ¿no? Con un papel importante, 8 años como vicepresidente, como 30 años en el Senado, con un papel bien relevante en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Kamala Harris directamente apunta a Biden y le dice en aquel primer debate de precandidatos del Partido Demócrata, Joe Biden no hizo todo lo que tenía que hacer en los 70 para que yo, una joven estudiante de segundo grado, de segundo año en Berkeley, en Oakland, pueda llegar a la escuela. La cuestión, ahora no nos podemos detener, pero la cuestión bien importante es un momento del busing, ¿no? del traslado de estudiantes de un lugar de la ciudad a otro para poder atender a escuelas multirraciales. Toda la polémica de los 70, en donde, por cierto, Biden no hizo todo lo que tenía que hacer, pero como nadie hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Nadie en el pasado tiene un pasado perfecto como para que no pueda ser criticado, y yo quería mencionar y quería profundizar un poco en esto, pero no voy a tener tiempo, de esta cuestión de la identity politics y cómo desangra a los Estados Unidos, porque para ir al pasado de cada persona, encontrar un problema, un error, algo que dijo o hizo mal, y a partir de eso construir una situación de boicot y veto, ¿no? Que en este caso le pasó a Biden en aquel debate con Kamala Harris, pero paradójicamente o no, terminan siendo parte de esta misma fórmula presidencial, ¿no? Repito, habrá un rol central para Kamala Harris en tratar de construir un puente entre dos alas de este Partido Demócrata, en donde ambas han corrido a la izquierda, pero donde el ala radical se encuentra simpatizando con procesos y con una vocación antiliberal y en un punto bastante autoritaria. Sé que estoy con poco tiempo, muy rápidamente entonces paro con Kamala Harris, que quería profundizar en ella y en su fascinante vida, para decirles entonces que para la región, ¿cuál sería la diferencia entre Biden versus Trump? Y bueno, con Uruguay la relación será similar para nosotros. Uruguay ha tenido, el presidente Lacalle Pou ha tenido una sólida relación con la administración Bush y tendrá una sólida, una muy razonable situación con un hipotético presidente Biden. Yo quería decir que en el contexto de la más próxima región, de este cono sur, nosotros podemos ver que ante un hipotético triunfo de Biden, la relación con Brasil será marginalmente más fría. No son dos potencias regionales, una potencia global, los Estados Unidos, otra una potencia regional, Brasil. Bolsonaro ha tenido una íntima relación con Trump, eso hará que la relación con Biden sea necesariamente algo más fría, ¿no? Marginalmente más fría de lo que ha sido con Trump. Sin embargo, yo creo que la región va a tener una situación más problemática, en tanto la relación de los Estados Unidos con Argentina será mínimamente más cálida. Argentina se encuentra a la deriva, es un país a la deriva, tiene una fenomenal deuda con el Fondo Monetario, los Estados Unidos son el principal accionista allí. Podríamos profundizar en la cuestión. Muchos en Argentina creen y apuestan a la derrota de Trump, eventualmente pueden hacer bien. Yo creo que solo marginalmente podrá mejorar su situación y la lógica de la negociación con el Fondo Monetario, y eso indudablemente tendrá algún tipo de repercusión en el Uruguay, ¿no? Argentina, insisto, se encuentra a la deriva en una situación sumamente crítica, en donde el triunfo de uno u otro en la Casa Blanca impactará solo marginalmente. El último punto será China. Sé que ustedes tienen preguntas, sobre todo para Andrés.
Y ahí queda la pregunta sobre el momento Sputnik, ¿no? Ustedes recordarán que el momento Sputnik en los Estados Unidos fue cuando en 1957 la Unión Soviética puso en órbita, antes de la NASA, y los Estados Unidos puso en órbita justamente el Sputnik. ¿Es China hoy un momento Sputnik para los Estados Unidos? Y yo diría, para la democracia liberal probablemente sí. ¿En qué cambiará la llegada de uno u otro a la Casa Blanca? Es China, ¿no? Es enfrentar a China, es ese gran desafío de época para los Estados Unidos y para la democracia liberal. Una cuestión bipartidista, sí. ¿Eso significa que será estrategias de fondo y de forma igual? No, decididamente no. En parte no. Yo creo que hay una mayor legitimidad por parte de Biden para insertarse en el concierto internacional y, como decía Ignacio, tener una mejor relación, por ejemplo, con Europa, una clave relación con Alemania, en donde Angela Merkel estará hasta septiembre allí y en donde Biden recuperará esa relación tan estropeada por Trump. O sea que la mayor legitimidad que tiene Biden en la administración demócrata para enfrentar, para ponerle determinados frenos a China, también se tendrá que verla, confrontará con la convicción, ¿no? Si hay una cuestión de legitimidad y convicción, uno puede pensar que Biden tendrá mayor legitimidad, pero menor convicción, y viceversa. Sé que tengo que ir parando aquí, así que perdón por la extensión. Perdona, Ignacio. No te preocupes, Pedro. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bueno, tengo que organizarme porque son muchas preguntas que han llegado por las redes. Y bueno, Andrés, de repente empiezo contigo por temas económicos, que hay dudas, ¿no? Hay preguntas con temas económicos, algunos políticos también para Pedro. Pero bueno, hay algo vinculado al proteccionismo, Andrés. Si la población en Estados Unidos tiene en cuenta en este proceso electoral el proteccionismo, o sea, si es importante o es retórica la estrategia del proteccionismo de Trump, porque Biden en las últimas semanas ha hecho algunas declaraciones sobre esto, de cómo iba a seguir priorizando, no American First, ni obviamente eso, pero iba a seguir priorizando a Estados Unidos primero. ¿Qué importancia tiene el proteccionismo hoy en el electorado estadounidense? Bueno, yo creo que tiene importancia solo en la medida en que representa la insatisfacción de la población respecto al sistema político, que es lo que catapulta a Trump ganar las internas del Partido Republicano, como mencionaba Pedro, y luego ganar la presidencia de manera sorpresiva, porque eso es una frustración de grandes sectores digamos, de los votantes norteamericanos respecto a la pérdida de dignidad en su vida cotidiana, yo diría. Tiene que ver con la dignidad económica, de poseer un trabajo de esos que se usaban antes, ¿no? Que uno trabajaba en una empresa y se quedaba hasta el final de sus días y luego recibía una pensión, y uno podía tener casi la seguridad de que sus hijos iban a disfrutar de un trabajo, de una vida igual o mejor que la de uno, el sueño americano, ¿verdad? Todo eso se fue erosionado por muchos factores que es muy largo analizar en este momento, y se ha precarizado su vida. Y aparte, muchas veces ha visto que la dignidad no solo en aspectos económicos, sino cuando hay mucho gente, digamos, si uno hay un tema que yo quisiera resaltar, que es el tema racial, que no se ha hablado de ese tema, salvo un momento Pedro hablando de los años 70, pero yo creo que el tema racial es muy importante en Estados Unidos. La coalición republicana es una coalición que está basada en cuestiones de raza, así como la democrática. Y eso es algo que no se ha mencionado hasta ahora. Y mucha de la gente que ha perdido su empleo, de este Rust Belt que mencionaba Pedro, en Michigan, en Pensilvania, en Wisconsin, en otros lugares, es gente en su mayoría, digamos, caucásica, blanca, que no tiene empleo, que no tiene educación terciaria, tradicionalmente gente de valores cristianos, y lo que ha visto a lo largo de su vida es la pérdida de trabajo que se va afuera, o que se ha automatizado, o cosas por el estilo, y también ha visto digamos, que
digamos, simbólicamente, el papel de las mujeres ha ascendido mucho en las últimas décadas, con lo cual uno ya no es el dueño, digamos, ni de su casa, ¿no? En visión muy, estoy diciendo de manera muy simplista, ¿no? Pero se da eso, se da también que las minorías raciales, inmigrantes, también suben en cuanto a estatus social y muchas veces sobrepasan en desempeño económico a estos sectores tradicionales. Y todo eso explica, digamos, que el tema, volviendo concretamente a la pregunta, eso sí ahí, porque es la idea de que un poco, digamos, ingenua, de que los trabajos se van de aquí, ¿no? Y desaparecen y se los llevan los chinos o se los llevan los mexicanos, ¿no? Y esa es una imagen que, lo estoy diciendo de manera un poco cruda, pero importa. Entonces, cuando se ve concretamente el discurso de los dos personajes, de las dos coaliciones, no difiere demasiado en el sentido de cuidar el empleo, ¿está bien? Lo que pasa es que, bueno, por un lado hay una cuestión más programática, más tradicional, y por otro lado está la coalición republicana que ni siquiera ha establecido una plataforma electoral. Los tipos no pueden poner una plataforma electoral. Decidieron que no hay... La plataforma electoral es el gran líder. Es algo casi, digamos, parece latinoamericano, digamos, o parece europeo de los años 30, digamos. Pero no, la plataforma republicana es Trump, no hay plataforma. No, búsquenla y no hay. Dijeron que no va a haber. Y lo que se ve en las coaliciones, concretamente, es que si vos me decís quién sos, yo te digo a quién votás. O sea, yo te digo, si vos sos no tenés educación terciaria, yo sé a quién vas a votar. Si vos tenés educación terciaria, vos votás a los demócratas. Te le pongo la firma. Si vos ves todas las encuestas, y es muy raro, la coalición republicana, yo estoy de acuerdo con que es muy estable y funciona muy bien. Los republicanos votan un 85% a Trump. Eso ni Reagan tenía ese nivel de aceptación dentro del Partido Republicano. Lo que pasa es que el otro 15% es la gente que era la intelectualidad americana. Por eso el gobierno de Trump, a todas luces, tiene empleados, sus funcionarios son de muy pobre, digamos, desempeño y capacidad. Son gente muy de tercera B, muy de tercera B, porque se les han ido. O sea, se les han ido todos los intelectuales, todos los tipos que fueron secretarios de Estado, incluso expresidentes, no se animan a decirlo en público, pero es un papelón en ciertos círculos votar a Trump. Entonces, está como muy resquebrajada la cuestión. Entonces, para volver a la cuestión, sí, el proteccionismo está ahí. Por un lado está, digamos, este manejo mediático y un poquito caótico, digamos, que de esta administración, y después está el otro más burocrático, digamos, tradicional, un poco anquilosado, que es del otro lado. Perfecto, Andrés. Te hago una más sobre economía y paso después a algunas para lo tratado por Pedro. Bueno, en esto de la pandemia, todas las economías a nivel mundial tienen como, me parece interesante esta pregunta, porque tienen todas alguna lección en la economía han sacado. Por ejemplo, Japón no depender tanto de las cadenas de suministro de China, ¿no? Digamos, algo así. Pero Estados Unidos, ¿qué lección aprendió respecto a la pandemia en la economía? Buenísima la pregunta. Si es que aprendió alguna, ¿no? Buenísima. No, somos unos burros acá. La realidad es que todavía estamos empezando a aprender que usar un barbijo, un tapabocas, funciona. Así que no hay que pedirle peras al olmo. A ver, creo que estamos llegando ahí, pero nos costó 211.000 muertos y demás, lo básico. Creo que sí, digamos, cuando el polvo se asiente, va a haber lecciones aquí. Yo creo que hay una cuestión mínima digamos, de value chains que tiene que estar en el país para sostener. Yo creo que, a mi criterio, este bombazo que sufrimos resaltó lo aberrante que es la falta de instituciones que tenemos para paliativos, para generar paliativos. O sea, esta economía funciona muy bien para meter plata
con un chorro de manguera tremendo a los bancos, ¿está bien? Y eso lo vimos en la parte de arriba de la K. O sea, sabemos muy bien mandar guita y que la cosa funcione y cómo mejorar el mercado de bonos y de acciones y que no caigan los bancos y que las grandes empresas no caigan. Eso lo tenemos pipí cucú. Ahora, no hay una manera de mandarle plata a toda la gente que lo necesita de manera eficiente. No hay. Lo que se hizo mal y se hizo pronto. Y es un desastre. No puede ser. Y dependemos, ¿sabes qué? De la Cámara de Representantes y el Senado americano, que son una banda de políticos ultra, digamos, polarizados, y no se puede confiar en eso. Entonces, tenemos que tener mecanismos más automáticos, racionales, que nos permitan hacer frente a los problemas graves que tenemos, ¿está bien? Y eso es algo que tenemos que hacer, que sea automático. Como no podemos depender de estos personajes que están muy polarizados. Esa es la elección que yo tomo. Perfecto. Pedro, te hago dos cortitas, independientemente de que Andrés también pueda colaborar, pero dos cortitas y después hay una un poquito más de fondo, ¿no? ¿Es viable un próximo debate debido a la situación médica de Trump o se supone que, dado que las encuestas dieron como que perdió y ahora su tema médico hace que no va a haber más debates? Bueno, sí. ¿Contestó? Sí. Sí, bueno, recuerden que él es un showman, ¿no? Sobre todo es un personaje de los medios que supuestamente tiene un manejo de eso y que lo hizo muy mal el martes pasado. En parte, yo no descarto que salga en barbijo desde la Casa Blanca, desde el Salón Oval o desde su propio cuarto, tratando de generar una dinámica disruptiva e intentando mostrar a Biden, porque un punto central de los debates en cuestión, y en parte por eso lo hizo tan mal Trump la semana pasada, era lugar para mostrar a Biden en sus dudas, en su mala memoria, en su capacidad para no hilar fino determinadas cuestiones. Y como solo habló Trump, y habló todo el tiempo arriba de sí mismo, arriba de Biden y arriba del moderador, entre otras cosas, no pudimos ver si efectivamente Biden está con la capacidad cognitiva suficiente como para articular preguntas en corto tiempo y con cierta profundidad, ¿no? Así que yo no descarto que Trump intente una remontada a partir de una puesta en escena de un segundo y un tercer debate. Y repito, ¿no? Yo he hecho mucho hincapié en Kamala Harris, ¿no? en este actor central. Hay un solo debate de vicepresidentes, ¿no? Va a ser más que interesante, probablemente mucho más en un punto sustancioso, más allá de que sea menos relevante que el debate de los presidentes. Será, creo que en los próximos días, y ahí uno podrá ver parte de la riqueza de los Estados Unidos, ¿no? Porque a lo mejor me adelanto a una de tus preguntas, pero Obama ha sido 8 años presidente, el primer presidente afroamericano, después apareció este personaje, y probablemente en breve tengamos a una mujer afroamericana en la Casa Blanca. Eso habla muy bien. Andrés habla bastante mal de los Estados Unidos, y yo creo que es una combinación de grandezas y miserias ese gran país. Y las miserias existen, y también estas grandezas, ¿no? Porque nosotros tuvimos 8 años a Obama en la Casa Blanca y probablemente en breve tengamos a Kamala Harris, y eso simplemente no pasa en el sur, ¿no? Al sur en lo que denominamos América Latina, sí es cierto, hay algunas mujeres, pero ¿qué otras minorías llegan al poder realmente? Y eso ha pasado en los Estados Unidos y muy probablemente vuelva a pasar, ¿no? Así que yo quería aprovechar para no contestarte, te contesté parcialmente la pregunta, pero para hacer este punto. No, pero perfecto, porque después tengo una Kamala Harris para hacerte, y también hay algo vinculado a la prensa, que generó polémica, en qué prensa se puede confiar ahora en Estados Unidos. Pero bien cortito, y esto también puede Andrés decir algo, pero ¿cuáles son las probabilidades? Esto preocupa, ¿no? El tema de la inestabilidad, la incertidumbre de las elecciones. Entonces se hace una relación en qué implicancias puede tener el voto por correo, si esto puede generar inestabilidad, y qué pasa con eso, ese Trump medio dubitativo en cuanto a reconocer los resultados. No sé si uno puede, pero esto es un poco para los dos. Pedro o Andrés primero, y bastante corto porque nos quedan 5 minutos y tengo más preguntas, pero el que quiera primero. Dale, Andy.
Yo creo que es bien posible que no sepamos los resultados de la elección por un tiempo, por unos días. Esto tiene que ver con la dinámica digamos, estadual que mencionaba Pedro. También como hay mucha gente que está votando por correo y bueno, se le agrega el condimento de que los ánimos están muy caldeados. Entonces creo que eso es bien posible, esa situación. Pedro, Sí, ¿coincidís? mi único agregado es esta cuestión bueno, Trump diciendo que no va a reconocer los resultados. ¿Qué probabilidades hay de que algo de eso pase? Ninguna, cero. En verdad, sabemos por Gore versus Bush en el 2000, donde hubo un empate, donde se empató en un condado de la Florida, donde efectivamente, ¿no? Literalmente se empató, que al final del día la Corte dijo, fue una cuestión muy tensa, los más grandes los recordamos, los más jóvenes no, ¿cierto? Pero cuando la Corte dijo, ganó Bush, el señor Gore fue y dijo, yo reconozco, no estoy de acuerdo, pero reconozco. No hay ninguna posibilidad de que Trump, más allá de lo bocón que es, pueda no reconocer, más allá de lo que él quiera o no, que efectivamente tenga algún poder de no reconocer un resultado que lo muestre como perdedor, ¿no? Si al llegar a perder la elección, la Corte de mayoría conservadora le va a decir que la perdió, y el señor Trump se va a tener que ir a su casa, o a la cárcel, eventualmente. Cerramos entonces una para cada uno, ¿les parece? Nos quedan 2 minutitos, así que hay que ser corto. Voy con Andrés. A ver, ¿esto qué te parece, Andrés? China preferiría, con todo lo que implica, ¿no?, para China y Trump, preferiría la reelección de Trump para no tener que lidiar o enfrentar los postulados de defensa de los derechos humanos de los demócratas. ¿Se siente más cómodo con Trump que con...? No tengo idea. A ver, los chinos me parece que juegan a un ajedrez de 100 años o de cientos de años, y yo creo que personalmente me inclino a pensar que un líder volátil como Trump, y bueno, bocón, como dije, le abre más flancos a Estados Unidos. Si yo fuera un enemigo de Estados Unidos, iría con el bocón, iría con el responsable. Creo que esa es mi opinión. Yo no tengo idea en qué andan los chinos hoy día. Pedro, seguro que vos sabés mejor. No, el que sabe más de eso sobre China, el que sabe mucho sobre China es Ignacio. No, pero Pedro, vos, tu opinión. A ver, podrías responder algo. Yo creo que es un momento Sputnik para los Estados Unidos y que en verdad Trump ha encabezado una política dura de confrontación que no había hecho Obama, ¿no? Obama, junto con Hillary Clinton como secretaria de Estado, había impulsado una lógica de G2 y de posicionar a China en un contexto de igualdad que para aquellos que defendemos la democracia liberal, los mercados y los derechos humanos nos genera mucho ruido, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de confrontar a China, de imponer, porque pasó algo en Hong Kong hace pocos meses y ya nos olvidamos, y eventualmente puede pasar algo mañana en Taiwán, y en verdad yo creo que no nos podemos olvidar. Australia se ha levantado y ha dicho cosas contra China y ha tenido represalias, y me parece que está muy bien comerciar, pero también está muy bien para los Estados Unidos y para las democracias liberales tener bien presente que estos 50, 60, 70 años de prosperidad inédita en el mundo sea debido a la combinación de democracia liberal, derechos individuales y economía de mercado, ¿no? Y es una combinación virtuosa entre ambos, y me parece que estamos en un momento Sputnik y que probablemente no sea Trump el mejor para enfrentarlo, y que necesariamente tiene que ser bipartidista, pero que uno u otro tienen que hacerlo. Yo agregaría también un India que empieza a mirar un poquito más para Estados Unidos que para China, que eso es algo que desde el punto de vista de las relaciones internacionales puede tener muchas implicancias. Cierro con algo de Kamala Harris, porque la verdad que, Pedro, hiciste mucha mención a este asunto, y obviamente que por la edad del candidato es algo que tenemos que seguir de cerca, entiendo que vas por ahí también. Acá pregunta, te pido que sea lo más breve que podamos, es un tema bien complejo, Pedro, pero bueno. ¿Crees que Kamala Harris podrá contener el ala radical del Partido Demócrata, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que hay algunos personajes muy populares que movilizan masas y logran muchas veces imponer sus visiones con los jóvenes? Yo no lo sé, pero creo que es una de las mejores posicionadas para intentar hacerlo, ¿no? Kamala Harris representa cabalmente el sueño americano, ¿no?
Entre las grandezas y las miserias que tiene esa gran nación del norte, Kamala Harris representa, como Barack Obama, y como tantos otros, como tantos inmigrantes, o como tantos locales, una dimensión tan conmovedora de ese sueño americano. Yo no sé si podrá contener a esa ala radical, que se ha posicionado con una fuerza notable, pero me cuesta pensar en otro demócrata, a lo mejor Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, pero con menor recorrido en la política americana. Me cuesta pensar en otra persona mejor posicionada para al menos intentarlo, ¿no? Para lograr ese puente, y eventualmente podemos estar estamos en vías de la construcción de un gran dirigente político que, reitero, dada su ambición y dada su posición, desde ese puente busca intentar moderar y hacer una política más centrista, ¿no? Verdaderamente centrista. Gracias, Pedro. Bueno, ya estamos en hora. Me gustaría cerrar preguntándole a los dos a ver si se la juegan a ver quién gana las elecciones, pero no me van a responder, seguramente, porque esto se está grabando. Pero es difícil, ¿no? Muy difícil. Lo que sí está claro es que va a estar parejo, podemos decir, ¿no? Ahí salimos bien. Sí, nuevamente empiezo yo, Andy. Ustedes saben que el martes de las elecciones pasadas, del 2016, el New York Times, que tenía una fenomenal cantidad de recopilada de datos, de data, decía que había 92% de probabilidades que el presidente sea Hillary Clinton. El martes a la mañana, ¿no? Y creo que a media tarde también. A la noche apareció este señor con su joven esposa allí con una canción diciendo que, y no entendiendo mucho, ¿no? El propio Trump en esa noche que había ganado. Así que las encuestas dicen que será Biden, insisto. Una cosa son las encuestas a nivel nacional, uno puede descartar casi que el voto popular lo ganará Biden. Hay 4, 5, 6, 7 estados de pendulares, los swing states, en donde realmente se definirá la elección y parece encaminado a un triunfo de Biden, pero hay un voto oculto. Y ahí hay una situación que puede cambiar semana a semana, ¿no? ¿Qué te parece, Andy? Yo creo que los encuestadores son seres racionales y son empresarios. Su bienestar económico depende de pegarla. Y lo que han descubierto es que había un par de problemas hace 4 años en el muestreo y demás de cómo se hacían las encuestas. Esos errores han sido corregidos, ¿está bien? En enorme medida. Y también hubieron muchos estudios académicos acerca del famoso voto oculto, ¿no? La gente que dice que no dice que lo va a votar a Pinochet y lo vota a Pinochet, que no dice que lo va a votar a Trump y lo vota a Trump y demás. Y esos temas ya están siendo puestos están realmente siendo manejados, ¿está bien? Entonces yo creo que lo que hay que ver es, por ejemplo, cómo funcionan las encuestas a nivel local, ¿está bien? Y cómo funciona la gente que apuesta, ¿está bien? Hay gente que apuesta, ¿está bien? Y esa gente no come vidrio. Y las encuestas dan bastante claramente, mostrando un 60, un 70% de probabilidades, 74, la última vez que me fijé, de que gane Biden y pierda Trump. Ahora todo puede pasar. Lo que importa es mucho cuánto la gente va a aparecer y realmente votar en ese día. Ese es el factor principal. Yo creo que los debates, el debate del miércoles de Kamala y Pence va a estar buenísimo porque los dos son tipos que debaten muy bien, a diferencia que Trump, que cuando debate es Gardel, cuando debate bien y es un desastre cuando no, y Biden, que es tartamudo, eso hay que decirlo. Biden no es que tenga problemas en la cabeza, es que es tartamudo. Si uno lee el libro La autobiografía de Biden, que yo la recomiendo, en la primera página él dice, yo soy tartamudo desde la primaria y cuenta una historia con su maestra. A Biden no le falta un jugador, es tartamudo, hermano, es tartamudo. Entonces, pero eso hace que no sea un tipo que debata muy bien. El que va a estar buenísimo es el de Kamala y Pence. Yo lo recomiendo a todo el mundo, ese va a ser un debate jugoso. Ojalá que Andrés Vinelli y Pedro dicen, la verdad que fue muy buena las presentaciones de ustedes, un gusto tenerlos, creo que fue excelente, muy valorado por todos. Disculpas las preguntas que no hice, me quedaron muchas, pero la verdad que no tenemos más tiempo. Creo que de todas formas fue muy jugoso. Gracias, Pedro, gracias, Sesgos, de vuelta por poder organizar esto en conjunto con la Facultad de Empresas de la UCU. Y Andrés, un gustazo realmente, así que esperemos estar muy atentos. Están todos invitados al debate del miércoles y después, cómo no, de repente después de las elecciones podemos volver a tener otra conferencia para analizar los desafíos que se vienen.
Ha sido un gusto para mí. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias Andy. Ha sido un gran honor para Sescos poder nuevamente hacer un evento con la Universidad Católica y contigo. Ignacio, muchas gracias Andy, ha sido un gran honor escucharte. Muchas gracias y que se repita muy pronto. Muy amable. Un saludo para todos. Buenas tardes para todos. Gracias por estar.